Hola, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. noches, doctora. Buenas tardes, doctora. Hola, Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien, doctora? ¿Usted cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Buenas tardes, doctora. Hola, Breno. Buenas tardes, doctora. Hola, Marcelita. ¿Qué pasó con sus compañeros? Hay que esperar unos cuantos segunditos ya para que se incorporen al grupo. Esperemos un poco, por favor, para que se incorporen sus compañeros, ¿ya?
Bueno, doctores, vamos a iniciar la clase. Bueno, tenían tarea ayer, ¿no es cierto? ¿Cuál era la tarea? ¿Se acuerdan? Había que averiguar acerca de qué número de ley es la emergencia sanitaria y qué es lo que dice. Muy bien, Vanessa. Sí. ¿Qué número de ley es la que se decretó, se promulgó? ¿Y a qué se refiere con esta ley y por qué los médicos están en contra de esta ley? ¿Quiénes han Bueno, revisado? yo, Ya, Vanessa, voy a anotar tu nombre. Vanessa, el, el ya, número de ley es la ley 1359, que fue promulgada el 17 de febrero del 2021 por el presidente en curso, Luis Alberto Arce Catacora. Eh, Fundamentalmente, la razón por la que los médicos han entrado en paro y están tomando medidas es porque los artículos 24 y 28 de alguna manera vulneran el derecho a la protesta, al paro, porque la ley 24, bueno, el artículo 24 de esta ley establece que no se podrá suspender la atención de los servicios de salud y otros servicios durante la emergencia sanitaria, y la ley 28, ya, está que bien, es por Vanessa. la... Está bien, Vanessa, gracias. Ya. Entonces, el artículo 24 dice, donde vulneran el derecho a la protesta, dice, se prohíbe suspender la atención médica, pero nosotros, los médicos, no hemos suspendido en ningún momento la atención médica. Entonces, siempre se ha atendido emergencias. Nunca, por ninguna causa, se ha dejado de atender. Ya, eso hay que tenerlo bien en claro. Siempre se atiende, siempre está abierto emergencias. Muy bien, gracias, Vanessa. ¿Alguien más quiere hablar sobre el artículo 28? Yo, doctora, Ya, en el artículo 28 en algo que va en contra de los médicos, por ejemplo, es que dice que también pueden contratar del extranjero. Y eso ya, creo que es algo que ahora está generando mucho conflicto, porque creo que querían traer de Cuba igual médicos, y aquí en este artículo dice que sí pueden traer. ya. Según he leído yo también el artículo 28 indica que en Bolivia hay como unos 300 o más médicos que no tienen trabajo, están sin trabajo. Entonces, ¿por qué no se contrata al personal, los médicos bolivianos? Y muchos son especialistas, ¿no? Se les da oportunidad para poder ingresar a cualquier hospital o centro de salud que lancen una convocatoria abierta. Todos vamos a presentar nuestros papeles, todos debemos estar afiliados al colegio médico, debemos tener nuestro diploma académico, el título en provisión nacional y tener nuestro registro a nivel nacional también, ¿cierto? Nuestro carnet del colegio médico con las cotas al día. ¿Qué está pasando en nuestro país? No sé si en los otros países ocurre lo mismo. Bueno, el anteaño pasado, cuando estaba el señor Morales de presidente, se ha traído a médicos de afuera, del extranjero, sobre todo Cuba y Venezuela. Entonces yo fui en febrero del año pasado, no fui en febrero en noviembre del 2019 fui a La Paz, al Ministerio de Salud.
realmente yo me quedé sorprendida porque a los amigos, algunas amigas que estaban años en el ministerio no los encontraba. Era gente joven, gente extranjera. Bueno, no pude hablar con ninguno y tuve que salir de... Además que me solicitaron un montón de requisitos para poder ingresar. ¿Qué pasa? Bueno, ellos seguramente, como siempre, los del gobierno actual, van a dar, van a abrir las puertas a profesionales extranjeros. Muchos del colegio médico y de la universidad, de las universidades han observado de que estos profesionales que llegan a nuestro país no están registrados en el colegio médico. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que estos jóvenes, porque son la mayoría jóvenes, que no han estudiado como nosotros los 5 años, más un año de internado, más la especialidad de 4 años o 5 años, pero sí se les da la oportunidad para trabajar en los hospitales, ya sea en los centros de salud, en los hospitales, y además que gana más que el médico boliviano. El médico boliviano estaba ganando como 6.000 bolivianos. Él está hablando del año pasado y ellos estaban ganando como unos 8.500 bolivianos. Igual lo mismo los médicos cubanos ingresaron al Brasil, así como también al Perú, al Ecuador, pero creo que en el Brasil se unieron y lo sacaron, ¿cierto? Creo que también lo mismo estaban queriendo ingresar a Chile, si no me equivoco. Igual los han sacado porque han pedido un montón de requisitos y ellos no cumplían. Entonces, este artículo está vulnerando nuestros principios de cumplir con todas las normas para poder ejercer en cualquier hospital, y sea público, sobre todo público, ¿no? Ya, ¿alguien más quiere hablar de algún artículo? Doctora, también para complementar, aparte del artículo 24, vi que el 19 también hablaba sobre, o sea, recalcando lo mismo, lo de la prohibición de la suspensión de servicios en salud. Y en algunos artículos también estaba leyendo que se dice, por ejemplo, en el artículo 17, se concluyeron, estuvieron en contra por la supuesta especulación de medicamentos, insumos y la atención que vayan a dar en los establecimientos de salud privados. Y así, o sea, no solamente en determinados artículos, sino en general se veía que estaban en contra. Ya. En este artículo está hablando de los costos de los servicios en clínicas privadas, ¿no es cierto, doctora Karen? Sí, doctora. Sí, porque nosotros hemos visto que hemos visto en Cochabamba y nos hemos dado cuenta y ha habido muchas quejas. ¿Qué estaba pasando durante la pandemia? Aparte de Karen y aparte de Vanessa y la doctora Marcela, ¿quién más puede argumentar, apoyar? ¿Qué hemos visto en Cochabamba, en nuestra Doctora, ciudad? encontré no recuerdo el artículo, pero decía que en problemas de abastecimiento se podían, digamos, generar grupos de riesgo a los cuales se iban a destinar los recursos. Y a mi parecer igual eso como que le quita un poco de autonomía al doctor dentro de los servicios públicos. Ya. Lo que pasa es que, bueno, ¿qué está ocurriendo, por decirles, en los hospitales COVID, ¿no? Centinela, yo les voy a hablar de lo que pasó en el Solomon Klein.
y en el Hospital del Sur. Efectivamente, no se contaba con todos los medicamentos para tratar a los enfermos. Entonces, ¿qué se estaba haciendo? Se solicitaba a la familia que por favor vayan a adquirir una ampolla de aminofilina o algún otro medicamento con receta, ¿no? Y luego volvían y entregaban con nombre una bolsita del paciente. Pero es porque ya los hospitales estaban saturados y no alcanzaba los insumos ni los medicamentos. El personal de farmacia de estos hospitales estaban muy preocupados por esta situación, con decirles de que pedían ayuda, ¿no? Que les colaboren a otros hospitales públicos, ¿no? Por decirte, el hospital de México de Sacaba contaba con 50 ampollas de aminofilina y el Solomon no tenía, entonces entre las bioquímicas hablaban y se prestaban. No le decía, préstame 30 ampollas de aminofilina que necesito para terapia intensiva, para el manejo de mi paciente, que cuando compren los de la gobernación o los de la alcaldía, vamos a devolver. Y se ha estado manejando así de esa forma, ¿no? Para no causar una falta de atención o quejas de los pacientes. Bueno, creo que se ha llegado a cubrir, ¿no? Pero hay gente de que una minoría de la población que se han dado cuenta que estos hospitales les faltaba insumos reactivos, medicamentos, entonces se los han llevado a clínicas privadas. Y en las clínicas privadas, ¿qué ocurrió? ¿Qué estaban solicitando? A ver, los cochabambinos, los que estaban aquí, ¿qué me pueden decir? Vivian Stephanie Valderrama. ¿No es de Cochabamba, Vivian? Sí, doctora, soy de Cochabamba. Ya. Vivian, ¿tú me puedes comentar qué sucedió en Cochabamba? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué ha sucedido el año pasado? Uy. Mm, Rosario Gabriela García. ¿Está en clase, Rosario? sí, Richard doctora. Ignacio Moreira. ¿Está en clase, Richard? Rafito, Rafo, Mayra, Flores, Miguel, Miguel Ángel. Vos también eres Conchalo, ¿no ves, Aquí, Miguel? doctora Miguel Ángel. Sí, Miguelito, a ver, explícanos qué ha sucedido aquí en Cochabamba con las clínicas privadas. Yo, doctora, no tengo mucho conocimiento, pero hasta donde puedo aportar es que han sido de alguna manera obligadas por el gobierno a brindar atención y de caso contrario iban a ser o alquiladas o apropiadas o nacionalizadas por el gobierno, de tal manera que ellos se veían obligados a brindar atención abierta. No sé si estoy bien con lo que estamos hablando, doctora. Ujú. Fueron obligados, sacaron un artículo donde les estaban obligando a todas las clínicas privadas a atender. Pero, ¿qué sucedió cuando querían recogerlos a los enfermos? Cuando ya la cuenta era demasiado, ¿qué había sucedido? De muchas No, no sabría clínicas. decirle, doctora. Está bien, Mauricio, gracias. Karen Lisette Apaza. Sí, doctora. ¿Qué hora es de Cochabamba también, no, Karen? No, no soy de Cochabamba, ¿De dónde eres? ¿De de Perú? Perú. Ya. José Antonio es de Chile. Gerson Ovidio, Machaca.
Aquí, doctora. Yo no ¿Cochado? estuve en Cochabamba. No, yo no estuve en Cocha. ¿De dónde Hace eres tiempo. vos? En Oruro. Oruro City. ¿Qué ha pasado en Oruro, Jefferson, con las No clínicas estoy, privadas? no estoy muy bien informado al respecto, doctora. Gabriel Omar es de Cochabamba, ¿no, Gabrielito? Sí, doctora, pero no sé muy bien, no me acuerdo, la verdad. Franz Marca. Doctora, Hola, Franz. doctora, buenas noches. Hola, buenas noches, Franz. ¿Tú eres de Cochabamba, Franz? Vivo aquí en Cochabamba. Ya. ¿Tú tienes algún conocimiento sobre qué sucedió el año pasado con las clínicas privadas? Sí, doctora, lo que pasó primero es que, aparte de lo que estaban cobrando en exceso, estaban cobrando por días, estaban cobrando oxígeno, o sea, todo excesivamente. Y cada paciente tenía que pagar el traje de bioseguridad del propio médico. Y bueno, los costos eran elevados. Incluso tenían que pagar un tipo de prima, o sea, si tenían que pagar entre unos 5.000 a 10.000 bolivianos según simplemente por el hecho de ingresar y ese como un tipo de seguro para la clínica. Una vez que el paciente fallecía, entonces la factura era tan alta que había uno que tenía hasta 150.000 bolivianos solo por estar una semana nomás en el hospital y no daban el cuerpo a los familiares y no pagaban la multa y por eso muchos de ellos estaban haciendo campañas, kermeses, eh, para que puedan pagar. Algunos se quejaron al gobierno, de los cuales decían empezó eso de que iban a tomar, ¿no? La atención, el Estado se iba a hacer cargo a través de las clínicas privadas. Ujú. Muy bien, Franz, gracias. Así como ha dicho Franz, en las clínicas privadas, cuando llevaban al enfermo, tenían como un compromiso, tenían que firmar como un acta de compromiso. Le preguntaban a los pacientes, no sé si es verdad eso, pero dice que preguntaban a los enfermos, no a los enfermos, ¿no? A los parientes del enfermo, y qué bienes tenían, ¿no? Si contaban con bienes, si tenían casa propia, si tenían movilidad, porque generalmente la cuenta era demasiado, como 150.000, 80.000, 85.000 bolivianos. Muchos de los enfermos que ingresaron en sillas de ruedas o mal, o caminando, con dificultad respiratoria, salieron en ataúdes, ¿no? Entonces, pero como dice Franz, no les dejaban sacar los cuerpos. ¿Por qué? Hay gente que dormía, hay gente que estaba haciendo en la puerta de la clínica huelga de hambre. Los familiares estaban allá afuera de la clínica bloqueando la avenida o la calle de donde se podía ingresar a la clínica, ¿no? Y eran noticias de todos los días, las quejas. No hay gente, como dice Franz también, que han hecho kermés. Había un montón de kermés. Kermés solidaria para tal persona, kermés solidaria para tal lugar. Cada plato a 30 bolivianos. Colaboren, por favor. Todos los fines de semana, los sábados, había puro kermeses en las plazas, en los parques. Entonces, como nosotros no podíamos ir, teníamos que adquirir por delivery. Se llamaba a tal lugar, te pedía un plato de pique y te costaba 40, 35 bolivianos, a veces colaborabas más. Entonces eso ocurrió aquí en Cochabamba, no sé si en Oruro también. ¿Alguien quiere comentar? Doctora, Dime. una consulta respecto a eso de que si uno se iba a hospitalizar, ¿es legal eso de que te pregunten de que si tienes bienes a favor en No. Bolivia? O sea, yo soy de Chile, por eso quiero Ujú. preguntar. Te cuento que no es legal, eso no está bien. ¿Me entienden? Por eso es que la gente se ha quejado mucho al gobierno de lo que estaba sucediendo, ¿no? Incluso algunos dijeron que les estaban haciendo firmar
o sea, como hipoteca, digamos, de tus bienes, ¿no? Porque ¿qué había pasado? Dice que muchos cuerpos se recogieron con el compromiso que después iban a pagar, pero las clínicas, según ellos, entraron en quiebra. Según el administrador, el director de la clínica decía que entraron en quiebra porque ya no volvían los familiares a cancelar. ¿No? Entonces, no sé si realmente había sucedido eso, pero que muchos, te digo que llamaron a la televisión, que bloquearon la calle y fue pues así todo un reclamo, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con esta parte de que se deben normar los costos de los servicios de atención en las clínicas privadas, ¿no? Porque hay gente también, sabemos que tenemos colegas de que son muy mercantilistas, no piensan más en su beneficio que en el del paciente. Sabemos, conocemos nosotros. Y espero que ustedes no sean así. Bueno, entonces, ¿qué más? Algo más sobre esta ley, la 1359, la ley de emergencia sanitaria, que ha sido promulgada por el señor Luis Arce Catacora el 17 de febrero del 2021. Algo más sobre esta ley, porque esto va a entrar al examen, les diré. Es lo último sobre salud pública y debemos conocer. ¿Algo más sobre la ley? Ya. ¿Qué pasó en sus países en la época de la pandemia? Ingresaron gente del extranjero para hacer las atenciones, no faltaban medicamentos en sus hospitales. ¿Cómo fue? Doctora, menos Dime, en Breno. Brasil no ha pasado eso. Ya. O sea, tenían todo, Breno, en los hospitales. Tenía. Lo que pasó es que en algunos departamentos el sistema de salud se ha colapsado, ¿entiende? Uh-huh. Había todo. Había medicamentos, hospitales Para la atención. canchas, así, ¿no? Allá. Han buscado lugares para aislar a los pacientes también. Breno, yo estaba escuchando en noticias de que en el Brasil, en estas 24 horas, se incrementaron los casos de coronavirus, más de 1.500 casos por día. No sé si es verdad. Sí, es verdad. Sí, yo me quedé sorprendido. Hoy día a mediodía dijeron que en el Brasil los casos estaban incrementándose. Más de 1.500 en 24 horas. Creo que, doctora, creo que esos 1.500 fueron 1.500 muertes, porque casos hay muchos más diarios. ¿En serio, Lucas? Sí, doctora. Sí, ayer estaba viendo que han tenido 1.400 casos de muerte por COVID en 24 horas, porque los casos son mucho más por día. 1.400 casos de fallecidos en 24 horas. ¡Wow! Eso es para preocuparse, chicos. ¿No es cierto? Entonces, Como ha bajado un poco los casos y entonces las personas como salieron a como que ya no hubiera más COVID y ahora está volviendo a subir. Y aparte que la nueva cepa que ya hay ahí en muchas partes es más contagiosa que la primera, entonces los casos suben mucho más rápidos.
Sí, por ejemplo, bien que me has hecho recuerdo de esto, Lucas, de que la nueva cepa del coronavirus es la más peligrosa. Esta llega más rápido a los pulmones, ¿sí? Nosotros aquí en Bolivia en enero no hemos tenido tantos fallecidos como en febrero y sabemos que ya estamos con la nueva cepa aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, por eso el número de fallecidos se ha incrementado bastante en relación a enero, a diciembre, ¿no? Muy bien, doctores, gracias. Entonces, de eso se trata esto de esta ley de emergencia sanitaria, ¿no? Que prohíbe la suspensión de la atención médica, pero en ningún momento nosotros suspendemos la atención médica, ¿no? Y regula la contratación del personal médico y los costos de los servicios en clínicas privadas. A eso se refiere la ley 1359. Ya. Ahora vamos a avanzar. Les voy a compartir las diapositivas, por favor. No se podían encontrar mi documento.
Espera un momentito, por favor.
Bueno, entonces, ¿pueden ver las diapositivas, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ok. Entonces, ¿qué es la salud pública? Ayer ya hablamos sobre la salud pública, el concepto, hemos visto el video. ¿Qué es salud? ¿Qué es salud pública? ¿Cuáles son las funciones de la salud pública? ¿Qué es estar sano? Esa es la pregunta que todos se hacen, ¿no? ¿Qué significa para ustedes estar sano? Es poder realizar todas las actividades normales, cotidianas, por así decirlo. ¿Ya? Es cuando una persona puede realizar todas sus actividades cotidianas. ¿Ya? Una persona enferma puede realizar sus actividades. Doctora, yo quisiera aportar algo. ¿Ya? Según recuerdo, se conocía como un equilibrio entre un bienestar de un ente biopsicosocial a estar saludable. Tendríamos que encontrar un equilibrio, un bienestar psicológico, social y biológico, ya que cualquier afección en esta tríada podría causar enfermedad. Sí, también eso está bien, Miguel, gracias. Entonces, eso es el concepto de salud, ¿no? De una persona está saludable porque tiene que haber una relación en equilibrio. Concepto de salud dice, definición. Es un estado de bienestar físico, mental, social, con capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto lo dijo el doctor Milton Terry en 1987. Luego, otro autor, que es el doctor René Dubois, él dice un concepto ecológico sobre salud. Es el estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en este medio. Eso indica el doctor René Dubois. ¿Y qué dice el doctor Luis Talferas? Entonces dice, el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y la capacidad de funcionamiento que permiten estos factores sociales a los que viven inmersos en el individuo y la colectividad. Dice entonces, salud es un logro, es un alto nivel de bienestar físico, mental y social, que le va a permitir funcionar, adaptarse a todos aquellos factores sociales, tanto del individuo como de la colectividad. Eso indica el doctor Luis Zafera. Entonces, hay varios otros conceptos de los autores, de diversos autores, ellos explican los conceptos de salud, pero están relacionados con la parte de la relación del individuo y la colectividad. ¿Saben ustedes cómo esto lo puedo ampliar más? Porque esto se ha modificado, ¿no? El Teams no era así antes. Esta imagen, la diapositiva número 9, ¿cómo puedo ampliarlo más grande? ¿Saben ustedes? Doctora, yo no puedo ver lo que está presentando, disculpe, no sé si solo me pasa a mí. Doctores, si no ven, por favor, díganme. Si no escuchan, también, por favor. Sí se ve, Yo ¿no? puedo ver normal, Se ve, doctor. doctora, se ve. Ya. Los que están viendo, por favor, si alguno sabe cómo puedo ampliar esta imagen, la diapositiva 9. Porque el año pasado yo perfectamente podía ver, ampliarlo, hacerlo grande, la diapositiva, ¿no?
pero ahora no sé, creo que se ha modificado el Teams y sale de esta forma las diapositivas o de sus otros docentes, no sé cómo sale. ¿Alguno sabe? Creo que ¿Ariel? será así de todos, doctora. Sí, porque les cuento que no era así el año pasado. No quité la ruedita del ratón, sino control y más. Ya Marco, ¿cómo hago? La rueda del ratón, doctora, enfóquelo en el elemento que quiera agrandar y mueva la rueda. Si no funciona eso, presione control y la tecla más. Llego a la diapositiva 9, me dice ya Marco. Ya, ¿qué más hago? No puedo, no se amplía. No puedo Doctora, ver. tal Dime, vez lo que puede hacer es, hay tres puntitos al lado de mostrar participantes, mostrar conversación, hay tres puntitos donde dice más acciones y ahí puede poner pantalla completa. Ahí se va a poner, creo, en toda la pantalla. Ya, gracias, Ariel. Ojalá que funcione. Más acciones, y he visto más acciones. Pantalla completa, sí. Oh, sí. Gracias, Arielito. De nada, Ahí. doctora. Gracias. Ya. Entonces estamos, solo ahí llega, les cuento, solo se puede ver de esta forma, pero creo que se puede ver mejor, doctores. Miguel Ángel, tú creo que estabas teniendo problemas. No, doctora, me desconecté y volví a entrar y ya está todo perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Me avisan, por favor. Ya, entonces, salud sobre este concepto, el doctor Marc Lalonde, que fue ministro de Sanidad en Canadá, es un hombre muy preparado que ha hecho doctorado en lo que es salud pública, hizo varios estudios este doctor, dice, estudio que considera la salud como el resultante de la interacción de distintos factores que interrelacionan con el individuo. Estos factores se les denomina determinantes de salud. ¿Cuáles son estos cuatro pilares fundamentales que hablaba Miguel? ¿No? La biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y los servicios de salud. ¿Por qué este doctor habla mucho de estos cuatro pilares fundamentales? ¿Por qué creen? ¿Por qué será que menciona tanto la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y los servicios de salud? ¿Alguien me puede decir un ejemplo, algún concepto? Diego. Ami Jiménez. Cristel. Doctora, yo sabía que dentro de eso había como porcentajes, ¿no? Sí. Como que, por ejemplo, de la biología era el 30%, el medio ambiente 20%, sistema de salud 10% y estilos de vida 40%. Ya, pero más o menos, Cristel, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué quiere decir la biología humana? No sé, doctora, yo creo que pues como que da un enfoque biopsicomédico. Doctora. Dime, Doctora, Miguel. si pudiésemos adaptar al concepto que hace rato yo compartí con usted, lo podríamos adecuar a la biología humana, como al bienestar físico y al medio ambiente y el estilo de vida, al estado social y psicológico.
al estilo de vida, debido a que un estilo de vida podría cambiar el estado de ánimo de una persona y por ende inmunodeprimirlo o inmunocomprometerlo de acuerdo a la situación o el medio ambiente en el que se encuentre, debido a las clases sociales, a si viven, qué sé yo, en la zona sur o en la zona norte, que si comen alimentos que están bien lavados, etcétera, ¿no? Esos serían los estilos de vida y el medio ambiente relacionado con la parte social y psicológica. Y los servicios de salud que obviamente son sumamente importantes para determinar la salud, debido a que si tenemos o no tenemos accesibilidad a los medios de salud, podríamos estar salvando o evitando alguna enfermedad. Ujú. Muy bien, doctor Miguel Ángel. Excelente tu concepto y tu participación, doctor. Así como dice el doctor, biología humana habla del organismo de cada persona. Como siempre decimos, y también ahora por las vacunas han dicho que no todos tenemos la misma constitución física, constitución genética también, ¿no es cierto? No todos somos iguales. Algunos reaccionamos más a la aplicación de una vacuna, otros menos. Por el sexo también, ¿ves? Dicen las mujeres somos más fuertes que los varones, ¿no? Entonces la biología humana, el cuerpo, el organismo de cada ser humano, la herencia genética influye, los procesos de maduración, el envejecimiento también que va a afectar al organismo de una persona. Medio ambiente físico, el tipo de alimentos, el aire, el tipo de vivienda, el suelo donde vive, el área, si está rodeado de área verde, la urbanización, si cuenta con todos los servicios básicos de agua, alcantarillado, eliminación de basuras, la parte socioeconómica, si esa persona tiene empleo, si es accesible a educación. Eso es todo lo que envuelve al medio ambiente. El estilo de vida, la conducta, la actitud, las decisiones, los valores, los hábitos de las personas, las creencias. Sabemos que hemos hablado de semiología, que hay religiones que no aceptan, se acuerdan de la transformación